Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la piel sensible y de la rosácea, recordando algunos conceptos que ustedes ya vieron en cosmetología facial y anexos y otras propuestas que les vamos a dar desde el punto de vista de la materia que están cursando en este momento, que es práctica profesional de segundo año. Primero vamos a hablar de la piel sensible. La piel sensible es una condición de la piel. Importantísimo que lo tengan claro porque en algunos lugares lo van a encontrar como un biotipo cutáneo. La piel sensible es una cualidad que puede tomar la piel en algún momento de la vida, que puede ser transitorio o puede llegar a ser permanente. En general, la piel sensible se la considera como una piel irritable, una piel intolerante, porque reacciona exageradamente ante estímulos que en una piel normal, o sea, en una piel sana, no ocurrirían. En algunos casos vamos a observar signos y síntomas. Acá vemos la imagen de una piel en la cual presenta eritema en la zona malar. Pero en algunos casos vamos a tener en gabinete pacientes que nos van a referir sensibilidad en la piel, pero al observarla no vamos a ver ningún síntoma ni ningún signo. En general se considera que es una condición de la piel sumamente extendida a nivel mundial. Debido a la pandemia se considera que aumentó significativamente porque va a tener componentes internos y externos. ¿Quiénes pueden tener piel sensible? Bueno, puede darse en cualquier sexo, cualquier edad, cualquier biotipo, si bien hay biotipos que son predisponentes. Su origen, o sea, su etiología, no se sabe con exactitud, pero sí que hay muchos factores que intervienen. Estos factores, como les decía, que pueden ser intrínsecos, o sea, internos o extrínsecos. Por supuesto que en la mayoría de los casos hay una predisposición genética, o sea, una propensión a la sensibilidad, que bajo determinadas características puede presentarse o no. ¿Qué nos interesa desde el punto de vista de la cosmetología cuando realizamos la correspondiente semiología cutánea y la anamnesis? Bueno, tenemos que tener claro que esta piel va a tener la función barrera alterada. ¿En qué se manifiesta esta función barrera alterada? Bueno, en la presencia de eritema, esa presencia de eritema que se da en la mayoría de los casos, con ese enrojecimiento, aumento de la temperatura, relacionado con el plexo subpapilar sumamente superficial, generalmente se observa en zona de mejillas. Al estar la barrera alterada, ¿qué pasa? Bueno, esa piel tiene una defensa menor frente a las agresiones externas. Se produce un aumento de la pérdida de agua transepidérmica. Al haber un aumento de la pérdida de agua transepidérmica, se produce una desecación en superficie y también se desecan los elementos que forman parte del factor hidratante natural o NMF. Se va a dar aspereza en la piel, va a haber tensión, baja tolerancia a el medio ambiente, al uso de cosméticos. Puede presentarse ardor, prurito, o sea, picor, la presencia de dilataciones permanentes, que son las telangiectasias, que ustedes las van a conocer también con el nombre de arañitas, y puede presentarse mayormente en rostro, pero puede darse en el cuero cabelludo, en las manos, en los pies. Recuerden que aquí
Al estar alterada la barrera, el pH de la piel también se encuentra alterado y está alcalinizado. O sea, hay mayor propensión también al desarrollo de microorganismos. ¿Qué desencadenantes pueden producirse o qué agravantes de la piel sensible? Bueno, la utilización de cosméticos no adecuados para el biotipo cutáneo, ya sea porque usamos tensioactivos sumamente agresivos del tipo aniónico, se acuerdan el lauril sulfato de sodio, o higienes muchas veces en el día, quizás con mucha fricción, la utilización de micropartículas con agresividad o con micropartículas cuyo tamaño sea mayor al conveniente del tipo de piel y realizado en forma constante. La utilización también de cosméticos cuya formulación no sea adecuado para la zona en la cual se está aplicando. Por ejemplo, recuerden que la zona de párpados y labios son zonas especiales en las cuales se necesita un tipo de formulación especial. También el uso de cosméticos corporales en rostro. Recuerden que los cosméticos faciales pueden utilizarse a nivel corporal, pero no al revés. La utilización de activos no adecuados para las necesidades de la piel. Por supuesto, la utilización de algún tipo de medicación cuya reacción sea sensibilizante de la piel, por ejemplo, la medicación que se utiliza en acné, el uso de retinoides, eh, peróxido de benzoilo, también el uso de corticoides, en personas hipertensas, el uso de medicación para tratar esa problemática pueden causar sensibilidad y la presencia de telangiectasias. El componente interno emocional, el mal manejo del estrés, nerviosismo. Y también esto va a ser un terreno adecuado para la presencia de determinadas patologías, incluso pieles en las cuales determinadas dermatosis pueden caracterizarse por también estar presente esa sensibilidad. ¿Qué otra cosa puede sensibilizar la piel? Bueno, el uso de jabones de tocador. Los jabones de tocador, recuerden que tienen un pH sumamente alcalino y actúan como un tensioactivo aniónico, son sumamente agresivos. El uso también de cosméticos que contengan alcohol en su formulación, porque el alcohol deslipidiza. La presencia del viento, el viento frío, que deseca la superficie de la piel, la deshumecta, el viento caliente, la presencia de la radiación electromagnética, ya sea de origen solar o de origen electrónico, el uso de dispositivos, la famosa luz azul de la cual deben haber escuchado hablar, los cambios de temperatura, de calor, el frío. Bueno, ¿qué tipos? O sea, ¿cómo se clasifican? Ustedes van a encontrar varios tipos de clasificaciones de pieles sensibles. La piel sensible es una entidad que se estudia hace mucho tiempo. Hay muchos, si ustedes buscan en Google académicos van a encontrar muchos papers referidos al mismo. Esta es una de las tantas clasificaciones que se encuentran, que se refieren a la presencia de una piel genéticamente sensible. Significa que acá voy a tener un terreno predispuesto a la sensibilidad.
como son aquellos individuos que tienen el biotipo seco, que recuerden que la emulsión epicutánea que se forma es adecuada, del tipo aceite en agua, pero como su metabolismo es muy lento, la cantidad de esta emulsión es poca. Y si se pierde, la reposición es sumamente lenta. Y también la piel seborreica deshidratada, que recuerden que es una piel sumamente sensible. Vuelvo a repetir, en este caso hay un terreno predispuesto. En general, en este tipo de pieles, los síntomas son agudos, son permanentes y bueno, están relacionados también con una personalidad sensible que le afecta todo lo que le rodea en manera exagerada. Luego tenemos la piel anormalmente sensible. Es una piel que no presenta motivos aparentes de sensibilidad e incluso no llego a ver los signos que lo caracterizan, esa presencia del eritema, la presencia de telangiectasia. Son pieles que nuestros pacientes al realizarle la anamnesis nos van a decir que no toleran muchas sustancias y incluso durante el tratamiento puede referirnos que un desconfort ante la aplicación de algún activo, de algún vehículo, pero al observar esa piel no vamos a notar cambios. No vamos a ver esos signos de los cuales hablábamos, pero sí el paciente nos va a referir los síntomas. Y luego esa piel que es sensible al medio ambiente, es sensible al uso de cosméticos. Tengan en cuenta que si bien puede darse la sensibilidad en cualquier biotipo, hay muchos estudios que consideran que en los biotipos bajos es donde predomina. Pero no se confíen porque los biotipos altos también son sumamente sensibles. Si bien pueden darse en ambos sexos, hay estudios que consideran que predomina en el sexo femenino, aunque hay estudios que también les van a indicar que el masculino, justamente porque en el sexo masculino ocurre a nivel diario e incluso varias veces al día el afeitado. Y ese afeitado, al retirar permanentemente la capa superficial de corneocitos haciendo un peeling, provoca sensibilidad. Y sobre todo si luego del afeitado no se restaura la función barrera, no se descongestiona, quizás utilizando productos muy alcohólicos o utilizando ningún producto, va provocando una sensibilidad importante en este tipo de piel. Se ha observado también una alteración en los lípidos que forman la función barrera lipídica que se encuentra entre los corneocitos, estando alterados las ceramidas, sobre todo las cosas dentro de sus componentes. Bueno, el tratamiento de la piel sensible es interdisciplinario. ¿Esto qué significa? Que el médico va a realizar una serie de estudios para establecer sustancias o a cuáles sustancias esas pieles son sensibles y si está relacionado con alguna patología cuya manifestación en piel sea la presencia de esa sensibilidad. Dentro de las patologías asociadas, bueno, puede que esa piel tenga algún tipo de dermatosis, alguna de las cuales vamos a hablar luego, que es la rosácea, y la presencia de algunas otras patologías que no necesariamente son cutáneas, pero cuya manifestación en piel son la sensibilidad.
Bueno, el tratamiento cosmetológico cosmiátrico se basa sobre todas las cosas en ese tratamiento del eritema a través de la descongestión. La descongestión es el fundamento y el objetivo principal en el tratamiento de estas pieles. Pero no debemos olvidarnos que la función barrera está alterada, así que vamos a tener que utilizar cosméticos que también recompongan la función barrera. Y si esa piel está áspera, incluso tirante, necesita emolencia. O sea que dentro de los activos vamos a tener que utilizar sustancias que ayuden justamente a formar un pseudo manto epicutáneo para protegerlo de los factores externos. ¿Qué tienen que predominar en nuestro tratamiento? Bueno, cosméticos líquidos, o sea, en forma de lociones, serums, la utilización de emulsiones con activos de acción descongestiva, de los cuales la mayoría ustedes ya los conocen, como es la utilización de avena, aloe vera, malva, tilo, manzanilla, sus derivados, fosfolípidos, ceramidas para reconstruir la función barrera, la utilización también de ácidos grasos esenciales como el ácido linolénico, linoleico. Pueden utilizar también en la higiene, por supuesto, tensioactivos anfóteros del tipo de las betadinas, incluso pueden llegar a ser no iónicos en algunas formulaciones. No utilizar demasiados activos durante el tratamiento, sino que ir probando en forma gradual qué sustancias va tolerando la piel. Incluso en algunos casos, antes de la higiene, va a ser necesario la utilización de compresas de agua natural a fresca y recién ahí se va a poder hacer la higiene cutánea correspondiente. De acuerdo al biotipo cutáneo, elegiremos una emulsión aceite en agua o puede llegar a ser una solución como una loción micelar. Recuerden bien retirar el producto que colocan de higiene con agua, utilizando gasas o incluso pueden llegar a utilizar algodón. Es importante también cuando hacen el retiro que estas pieles pueden no tolerar el agua corriente por la presencia de cloro en su formulación o incluso si son aguas duras. Por eso podemos tener en gabinete solución fisiológica para realizar el retiro e incluso por otras pieles agua desmineralizada. Recuerden que las sales sobre la piel al secarse van a aumentar la tensión y van a aumentar el picor. Por consiguiente, reactivan esa sensibilidad que estamos tratando. Con respecto a maniobras del masaje, vamos a utilizar el fleurage de manera de llevar esas maniobras en el sentido de la presencia de los ganglios linfáticos. Es importantísimo que aprendan el drenaje linfático manual, independientemente de cuál escuela se formen, ya sea la Boder, Siuchik, Leduc, Godoy, tengan en cuenta que es una gran herramienta que van a utilizar dentro del tratamiento que va a realizarse en cualquier momento, en especial en el momento de la corrección.
La máscara es fundamental dentro de este tratamiento. Lo ideal es que sean geloideas, pero también pueden ser plásticas como el alginato o soporte de celulosa, o incluso utilizarse gasas formando las máscaras correspondientes. Si utilizan máscaras de base arcillosa, silicatos, recuerden que nunca deben secarse, deben mantenerse húmedas a través de compresas o la utilización de una máscara soporte sobre la cual podemos llegar a colocar gel neutro o alguna otra máscara geloidea para aumentar el efecto refrescante y descongestivo sobre esa piel, y evitando también que se seque esa base arcillosa a la cual puede agregarse lociones o activos de acción descongestiva. Podemos llegar a utilizar derivados de la avena, como son los betaglucanos, que son moduladores de la respuesta inmune, derivados de la manzanilla, como el alfa-bisabolol o el azuleno, vitamina B3, conocido también como niacinamida, provitamina B5, como el pantenol, la malva, un activo que es sintético, como es el Cepical, y bueno, derivados de la lecitina de la soja, que van a recomponer la función barrera, las siliconas también, árnica, bueno, protectores de la parte vascular, como el castaño de Indias, el uso de la mamelis, que la mamelis es descongestivo, pero también es levemente controlador del sebo, por eso se utiliza mayormente en pieles cuya base es seborreica. Bueno, el uso de isoflavonas, elementos del NMF como PCA, urea, ácido láctico y los lactatos, ADN, ácido hialurónico, todas sustancias que tengan un efecto también humectante, como pueden ser proteínas, como el colágeno, la elastina, y importantísimo no ser muy cuidadosos, muy suaves al realizar nuestra tarea. Importantísimo el uso de factor de protección contra la radiación electromagnética, no solamente contra la radiación UVB, UVA, luz visible, sino también contra los dispositivos electrónicos. Importantísimo que nosotros le recordemos a nuestro paciente el uso de un factor de protección cuya renovación va a depender de su estilo de vida. O sea, no es lo mismo la renovación de una persona que está dentro de su casa, que puede ser cada 4 horas, o una persona que está permanentemente realizando teletrabajo y su renovación puede llegar a ser cada 2 horas, o si está realizando tareas al aire libre. Bueno, vamos a hablar ahora de una patología, que esta patología va a provocar sensibilidad en nuestra piel, que se conoce como la rosácea. La rosácea es una dermatosis inflamatoria que se da en cualquier biotipo y fototipo, puede aparecer a cualquier edad. En el hospital se ve en bebés y
tener en cuenta que no tiene cura. La rosácea es una patología crónica. Recuerden que algo crónico es algo que no se cura. En algunos casos va a ser los signos y los síntomas van a aparecer en forma gradual, en forma progresiva, pero en algunos casos va a ser tórdido, van a aparecer de golpe. ¿Qué puede manifestarnos nuestro paciente? Que siente ardor en la piel, puede presentar edema, por supuesto va a tener esa base eritematosa que observamos acá en este rostro, y como tiene un componente muy fuerte, interno, emocional, y también van a afectarle mucho los factores externos, va a tener momentos en los cuales va a tener un agravamiento de esos signos, de esos síntomas, incluso hacerle cambiar de estadio, y momentos de remisión. Hay que tener en cuenta que se va a dar en las zonas salientes del rostro, sobre todo. Mejillas, nariz, frente, la zona del mentón, puede extenderse a cuello, escote. Si bien puede darse en cualquier fototipo, van a encontrar muchas publicaciones en las cuales hablan de que predomina en los fototipos bajos, 1 y 2. Sobre todo es allí donde se nota la diferencia, el contraste entre la coloración de la piel y la presencia de ese enrojecimiento, ese eritema y de otras lesiones que van a ir apareciendo o no dentro de estos pacientes. En general, la distribución es simétrica, pero no se da en todos los casos. Bueno, se considera que aproximadamente un 10% de la población mundial tiene rosácea, si bien se ha aumentado en estos tiempos de preocupación epidemiológica. Se considera que predomina en las mujeres y la incidencia mayor se da entre los 30 y los 50 años, de acuerdo a los estudios que se han realizado. Pero vuelvo a repetir, aparecen desde niños muy pequeñitos y, bueno, predomina o se observa con mayor frecuencia en fototipos bajos, en biotipo que son, puede darse en diatesis más sensibles, y los casos más severos se dan en el hombre. Bueno, es una patología en la cual hay una predisposición genética. O sea que hay el desarrollo o no de esta patología va a depender de muchos factores, ya sean internos y externos. Y acompañan a esta predisposición genética una superficialidad de los capilares sanguíneos a nivel dérmico y también una fragilidad dentro del músculo liso que se encuentra en esos capilares sanguíneos. Muchas veces lo asocian con la presencia de un ácaro, de un parásito, que es el Demodex folliculorum, que se presenta sobre todo en rostro, aunque también hay otro tipo de parásito que es el Demodex brevis, que es el que predomina en cuello y escote. Yo acá no les quise poner una imagen del Demodex, ustedes lo pueden encontrar fácil en las redes, la verdad que su aspecto es desagradable, se alimenta de lípidos, por eso acá estamos observando
una imagen en la cual se ve el tallo del pelo, y esto que acá observan son los Demodex alimentándose en el canal folicular. Al alimentarse en ese canal folicular pueden provocar un bloqueo en el ducto, lo cual va a provocar una hiperplasia de ese canal folicular, y esa piel, para defenderse de los ácidos grasos libres que se van a formar al alimentarse estos parásitos, esa piel se va a empezar a engrosar. Le afectan mucho los factores externos, cambios de temperatura, la presencia del viento, la baja humedad, e inciden también el estilo de vida, el consumo de determinados alimentos y determinadas bebidas, y por supuesto el estrés psicológico y el estrés que tiene que ver con el cansancio. Hay estudios que asocian la rosácea con el Helicobacter pylori, que es una bacteria que provoca problemas digestivos, pero no en todos los casos se da. Como volvemos a repetir, es una patología, exige un diagnóstico por parte del médico. En estas pieles la respuesta inmune se encuentra alterada, y también la respuesta linfática, porque encontramos la presencia del edema. Puede empezar con un eritema que es transitorio, que aparece ante determinados estímulos y luego desaparece. Cuando estos episodios son reiterados, esos músculos lisos que forman parte de las paredes de los capilares, como que se cansan, y llega un momento en que ese proceso de vasodilatación y vasoconstricción en forma reiterada provoca una dilatación permanente de esos capilares, y esa dilatación permanente se manifiesta en telangiectasias. Pueden aparecer lesiones inflamatorias, recuerden que es una patología inflamatoria, como son la presencia de pápulas, la presencia de pústulas. Puede haber casos de hipertrofia, tanto de la glándula sebácea como del tejido conectivo, formando fimas, que son engrosamientos que se observan en la piel, provocando deformación en el rostro, la presencia de ardor debido a que hay una alteración en la función barrera, afectándole factores externos, la presencia del edema y un componente que afecta la parte ocular, que suele ser muy serio porque puede llevar a la pérdida de la visión. Van a encontrar muchas clasificaciones de esta patología. Esta es una de las tantas clasificaciones en la cual habla de lo que se observa en superficie. La presencia de ese eritema persistente, que recibe el nombre de eritrosis, que va a ir variando su coloración desde un rosado pálido a un rojo violáceo. Ese eritrosis o ese eritema, que ahora es persistente, es lo que suele presentarse en la rosácea. Tengan en cuenta que va a respetar la zona ocular en general.
la zona de párpados me refiero, ¿sí? Ahora vamos a verlo mejor en otras imágenes. Luego la presentación de telangiectasias. Esas telangiectasias pueden desarrollarse con el tiempo y se observa mucho en adolescentes o en personas mayores que están consumiendo también hipertensivos, o sea, sustancias que traten la hipertensión. La presencia de pápulas y pústulas dan el inicio a este estadio inflamatorio en el cual podemos encontrar tubérculos, podemos encontrar nódulos, quistes, y van a acompañar a un tipo de rosácea más graves. La presencia de la hipertrofia, la presencia de estas fimas, acá observamos un caso que está localizado en nariz y que se produce un infiltrado inflamatorio, un aumento del tejido conectivo y un aumento también de la glándula sebácea. Las fimas, al igual que cualquiera de los estadios de los cuales hablamos, pueden aparecer como una secuencia a lo largo de los años dentro del mismo paciente o pueden presentarse de forma independiente. Hay personas que van a tener solo ese eritema durante toda su vida, otros que van a presentar eritema y telangiectasias, otros en el cual van a presentarse pápulas, pústulas y lesiones más graves, o solamente la presencia de fimas. La afectación ocular va a caracterizarse por ser personas que son refieren fotosensibilidad, o sea, no dolor en la luz, la presencia de una inflamación en los párpados, como la blefaritis. Incluso esa inflamación va a provocar que en el párpado inferior vamos a encontrar en este borde que se encuentra inyectado, enrojecido, la presencia del ojo rojo, con telangiectasias, conjuntivitis a repetición, la presencia de chalaciones, la presencia de orzuelos. Recuerden que el chalación y el orzuelo es diferente, porque el chalación se produce por un taponamiento de la glándula del meibomio. En cambio, el orzuelo tiene características infecciosas. En los casos más graves se produce úlcera de córnea que puede provocar una pérdida en la visión. Esta es otra clasificación en la cual ustedes van a encontrar, que es la de Plewig y Klickman, en la cual aparece primero ese eritema que va y viene, que es el antecesor en general de lo que va a ser la instalación de la patología. Un primer estadio que se considera vascular, en el cual aparece ese eritema persistente con la presencia de telangiectasias, que se conoce como cuperosis o Cooper-Ross. Ese periodo o estadio inflamatorio con pápulas y pústulas. Y un estadio 3, que es la presencia de nódulos, edema, problemas oculares y la presencia de fimas. Acá tenemos eritema y algunas telangiectasias, la presencia de pápulas y pústulas, la hipertrofia e hiperplasia del tejido conectivo y la afectación ocular. Acá tenemos algunas imágenes, acá vemos eritema y la afectación sobre todo en la zona donde tenemos mayor número de capilares. Acá tenemos otra imagen también, la presencia de telangiectasias, que acá se ven en primer plano.
la presencia de pápulas y pústulas, sobre todo alrededor de las zonas periorificiales. Acá lo vemos más en detalle. Acá tenemos otra imagen, varias imágenes más. Y las fimas. ¿Se acuerdan que las fimas dijimos que hay una hiperplasia, o sea, un aumento de las glándulas sebáceas? Por eso estas pieles pueden llegar a verse de color amarillento debido a la presencia del sebo. Hay un taponamiento del canal folicular, hay presencia de fibrosis, o sea, hay una hipertrofia del tejido conectivo, se puede producir elastosis. Y estas fimas pueden tener distintas localizaciones. Si se da en zona de párpados, se conoce con el nombre de blefarofima de blefaro, que es párpados. Si se encuentra en la zona del mentón, se conoce como ñatofima. Ñatofima, ñatos significa mentón. Otofima no se da en muchos casos, pero acá observan un aumento del tejido conectivo en la zona de las orejas. Otos es oreja. Metofima. La metofima se localiza en la zona frontal. Las fimas pueden darse en ambos sexos, pero predomina en el sexo masculino y son los casos más graves de rosácea. La rinofima es la que se localiza en nariz. Se observa claramente el aumento en la dilatación de los orificios foliculares. La piel se encuentra hipertrófica, aumentada, si bien la hipertrofia es a nivel conectivo, pero también se observa a nivel córneo. La superficie está irregular y acá tenemos distintos estadios dentro de mismo una rinofima. Este es un inicio donde empieza a aumentar el volumen de la nariz. Acá hay un engrosamiento y acá empiezan las deformaciones. Tenemos casos más acentuados. Fíjense que la deformación de la fima es bilateral, pero no se da igual de ambos lados de la nariz. Acá tenemos otro caso. Hay casos más graves que ustedes pueden encontrar. Y la afectación ocular. Esta afectación ocular puede aparecer como única manifestación de la rosácea. Produce también, además de lo que ya estuvimos hablando, seroftalmia, o sea, el ojo seco. Puede haber ardor, dolor en los ojos y lo más grave, como ya les decía, es la pérdida de la visión. Hay otro tipo de rosácea que la van a encontrar mucho con el nombre de granulomatosa. Granulomatosa refiere a la histología. Si hablamos desde el punto de vista de las lesiones que se observan, son nódulos y quistes y predominan en la zona de mejillas y periorificiales. Hay pápulas que van de color rojo al amarillo, amarronado, y se caracteriza porque resuelven con cicatrices. Hay otras patologías que pueden parecer rosácea, pero que no lo son, que forman parte de lo que se conoce como el diagnóstico diferencial. Por supuesto, tengan en cuenta que este diagnóstico diferencial lo va a hacer el médico. Entonces, se parece a un acné vulgar, al acné juvenil, por la presencia de pápulas y pústulas, y algunos de ellos presentan eritema. En la rosácea, tengan en cuenta que de acuerdo al estadio va a ser el tipo de lesión fundamental. Por ejemplo, en la etapa eritematosa o de eritrosis va a ser eritema.
En telangiestásica, la presencia de telangiestáceas. Pápulo-pustulosa, la presencia de pápulas o pústulas. Y así sucesivamente. Luego tenemos el lupus eritematoso sistémico, que se caracteriza por la presencia de ese enrojecimiento en forma de alas de mariposa, una dermatitis de contacto por la presencia de alguna sustancia a la cual sea sensible la piel o que sea corrosiva. Dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica tiene una localización diferente a la rosácea y presenta escamas. Dermatitis perioral, que generalmente se da alrededor de la boca. La demodecidosis, por un aumento en la población del demodex, que va a provocar esta distribución en la patología. ¿Qué cuidados especiales tiene que tener la persona que tiene rosácea y en la cual debemos nosotros recordarle cuando se presenta en nuestro gabinete? Bueno, todo aquello que exacerbe el cuadro. El consumo de alcohol no es necesariamente un consumo excesivo. En algunas personas solamente el medio vaso de una sustancia alcohólica puede provocar un aumento en el eritema, porque el alcohol, recuerden que aumenta la vasodilatación superficial. Los picantes también tienen ese efecto. Los cambios de temperatura en las comidas y bebidas, las comidas muy frías, las comidas muy calientes, la presencia de alcaloides. En general, como tiene un componente emocional muy fuerte, un cierto grado de estrés, distrés más que nada, porque es el manejo inadecuado del estrés que todos necesitamos para poder llevar adelante la vida. Se aconseja que estas personas coman despacio, mastiquen bien, sobre todo si hay una relación con un tema en el sistema digestivo. Ambientes más vale a temperatura normal, porque los cambios muy grandes de temperatura, pasar del calor al frío, los afectan mucho. Incluso tienen que tener cuidado cuando se realizan el baño diario, el agua no sea muy caliente, no estar cerca de fuentes de calor ni fuentes de frío y no exponerse al sol. El sol exacerba el cuadro. Recuerden que hay determinadas sustancias, determinados ingredientes en la formulación de cosméticos que no es aconsejable que estén en la rosácea ni tampoco en las formulaciones para pieles sensibles. Como hemos visto en la parte relacionada con la química cosmética, los perfumes y los colorantes son alergenos en este tipo de pieles. Bueno, el uso de sustancias muy alcalinas, justamente porque esta piel en superficie está alcalinizada. No utilizar jabones de tocador. Es aconsejable el uso de Sindet. Los Sindets, que son jabones sin ser jabones porque son detergentes sintéticos con un pH cercano a la piel, que puede estar acompañado de sustancias descongestivas en su formulación. Evitar tensioactivos aniónicos. El uso de maquillajes de mala calidad y con mucho componente lipídico, incluso algunos pueden tener alergenos. No exponerse al sol y en caso de estarlo, utilizar factores de protección alto, no solamente contra la radiación electromagnética de origen solar, sino también contra la radiación electromagnética de origen externo, como son los dispositivos electrónicos.
médicos. No realizar higienes muy agresivas, no utilizar microgránulos en forma reiterada ni en forma muy agresiva, y por supuesto un gran manejo del estrés, realizando actividades que les sean placenteras, e incluso puede llegar a tener un apoyo interdisciplinario a través de un profesional psiquiatra o psicólogo. Bueno, ¿cómo va a ser nuestro tratamiento? Bueno, realizar una buena semiología y anamnesis. Sobre todo si observamos lesiones inflamatorias, si la persona no está realizando un tratamiento médico, debemos realizar la correspondiente derivación. Y en caso de que esté bajo tratamiento médico, tenemos que tener en cuenta cuáles son las lesiones que predominan, qué medicación está recibiendo, si es por vía tópica o si es por vía sistémica, tener en cuenta el biotipo y el fototipo sobre el cual estamos trabajando. Y recordar que esta piel es sensible, si bien es una patología. Bueno, tenemos distintos abordajes dentro del tratamiento a nivel médico y a nivel cosmetológico cosmético. En la presencia del eritema, bueno, la utilización de activos de acción descongestiva, los cuales ya hemos nombrado muchísimas veces. Acá les nombro algunos de ellos: manzanilla, malva, caléndula, amabelis, aloe vera, y otros más. Dentro del nivel médico, cuando hay pápulas y pústulas, va a aconsejar la utilización de antibióticos, que pueden ser antibióticos sistémicos o tópicos. Acá les nombramos algunos de ellos para que tengan idea de lo que puede llegar a indicar el médico. Recuerden que nosotros no medicamos, no tenemos esa facultad. Tenemos que ser muy respetuosos de los alcances y los límites de nuestra profesión. Ante la presencia del edema, bueno, drenaje linfático manual es lo ideal, pero también puede llegar a utilizarse maniobras descongestivas hacia los ganglios linfáticos, o sea, siguiendo el recorrido linfático. Entonces el sistema linfático lo vieron en anatomía y vieron algo en fisiología, en cosmetología facial también. Bueno, ¿qué indica el médico en caso de eritema? En caso de eritema hay distintos tipos de medicaciones. Dentro de esas medicaciones tenemos la ivermectina, que la ivermectina es un antiparasitario que puede darse en forma tópica o puede darse en forma sistémica. En general suele darse en forma tópica en vehículo emulsión, que se aplica de manera diaria para controlar justamente la proliferación del Demodex. También puede indicarse, ante la presencia de eritema y de algunas telangiectasias, en la utilización del tratato de brimonidina. El tratato de brimonidina es un vasoconstrictor que se utiliza de manera diaria, siempre en el mismo horario. No debe nunca saltearse la utilización porque produce un efecto rebote y puede exacerbar esa manifestación, ese signo de la rosácea. En general los médicos lo indican utilizar de manera diaria durante un mes. Durante ese periodo nosotros no realizamos
tratamiento cosmetológico porque hay que esperar la reacción de esa piel. En algunos casos, el tartrato de brimonidina no es tolerado por algunas pieles, entonces se aconseja, el médico por supuesto estamos hablando, el clorhidrato de oxitometazolina. La oxitometazolina también es un vasoconstrictor de uso diario, pero a diferencia de la sustancia anterior, en el caso que la persona haya olvidado un día colocársela, no tiene efecto rebote. Cuando ya están presentes las telangiectasias, recuerden que nosotros no tenemos ningún accionar y el médico puede realizar en forma puntual láser o luz pulsada. Son los dos tratamientos de preferencia a nivel médico. Y con respecto a las FIMAS, se hace un retiro de ese tejido conectivo a través de cirugía o utilización de también de radiofrecuencias ablativas. En las telangiectasias también puede utilizarse electrocoagulación. Dentro de las medicaciones, en los casos de que no responda esa rosácea a los tratamientos anteriormente propuestos a nivel médico, puede aconsejarse o en las rosáceas más graves, de la forma fulminans, por ejemplo, la utilización de minidosis de isotretinoína. Recuerden que la isotretinoína va a provocar una alteración de la función barrera y va a volver incluso más sensible la piel, pero va a tener efectos sobre las lesiones inflamatorias. Tenemos que tener en cuenta que una piel con rosácea es una piel sensible, pero no siempre una piel sensible va a desarrollar rosácea. Recuerden que hay una predisposición genética. Dentro de lo que vamos a realizar nosotros en nuestro tratamiento, bueno, es muy semejante a lo que vimos en la piel sensible. La utilización de el objetivo de la descongestión desde el inicio del tratamiento, ya desde el producto de higiene que va a contener un tensioactivo activo anfótero o puede ser no iónico, acompañado de activos de acción descongestiva, hacer el retiro con gasas o con algodones siempre humedecidos en agua, secar muy bien esta piel, no realizar maniobras intempestivas. En caso de que sea un hombre el que estemos tratando, podemos aconsejarle la utilización cuando se realice el afeitado que sea en el sentido del nacimiento del vello. Esto también es válido para las pieles sensibles, para no aumentar justamente esa sensibilidad. En la formulación de los cosméticos que vamos a indicar, en caso de que el médico no indique ningún cosmético de higiene o de uso diario, tener en cuenta el biotipo cutáneo. Recuerden que las emulsiones son las mejor toleradas. Tener en cuenta que la presencia de la utilización de antibióticos va a poder provocar una alteración también en esa función barrera, así que la emulsión es muy agradable, puede contener derivados de la manzanilla, derivados de la avena, niacinamida, vitamina C, que va a trabajar sobre las paredes de los vasos sanguíneos,
derivado de regaliz. El regaliz tiene ácido glicerritínico y también licochalcona, es descongestivo. Bueno, el té verde también se utiliza en piel sensible y puede utilizarse en la rosácea. En muchos casos los médicos aconsejan la realización de una infusión de té verde y colocarla en compresas a temperatura fresca en la medida que va tolerando la persona. El uso de flavonoides, alantoína, aloe vera, un producto de síntesis de laboratorio como es el Cepicalm, reforzar la función barrera a través de ceramidas, fosfolípidos, tener en cuenta que estas personas van a tener momentos también de remisión y de exacerbación. Recordemos ser siempre muy respetuosos del tratamiento médico. Nosotros tenemos también un accionar en las FIMAS, preparando las pieles para lo que va a ser luego la intervención quirúrgica y también la preparación previa a la aplicación de láser y luz pulsada. Tenemos nuestro accionar preparando la piel a través de la higiene y luego del procedimiento descongestionando esa piel. Bueno, espero que todo esto le haya sido útil y es complementario de todo lo que ustedes tienen en el apunte de práctica profesional y también no olviden repasar los contenidos que tienen en cosmetología facial y anexos. Recuerden que todo lo que ustedes han visto previamente es la teoría de lo que va a ser aplicado en la práctica.